Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Somos tres hoy en este viernes que tiene que ser futbolero, por eso está acá Gringo González, que es parte de la guarida. Gringo, qué lindo tenerte otra vez acá. Muchas gracias. Y los voy a dejar en la primera parte con el diagnóstico último. En la segunda parte hablamos de redes, de mundo digital, de cómo se están transformando nuestras existencias. Hay mucho por intercambiar y por conocer. Hay que conocer también lo que hoy nos trae Víctor Hugo Romero. A ver, ¿qué ha hecho para hoy? ¿Qué es eso? ¿Puntos de bloqueo? Puntos de calor, Su Alteza. ¿Dónde están mis lentes? Estoy leyendo, adivinando casi. Ahí está. Víctor Hugo lo definió hace ya meses como Su Alteza al presidente, sí, ¿no? Dibuja. A mí me encanta esos vitró, porque esos semejan a los vitró de los grandes palacios, ¿no? Claro. Y las iglesias también, ¿no? Pero en este caso es el Palacio Presidencial. Sí, se habla más bien de la monarquía en el mundo de Víctor Hugo Romero. No estoy interiorizado en el tema de los puntos de calor. ¿Está muy grave? No tanto como en otros momentos, ¿no? Pero, sí, Ricardo Paz complicado. nos dijo que tiene más publicidad Tarija, pero que esto está afectando a otros departamentos, ¿no? Sí. Santa Cruz, en fin. Creo que controlaron ya Tarija. Controlaron ya Tarija, entiendo. Espero que sí. Ahora controlar es, entre comillas, siempre porque se puede volver se reactiva, a desencadenar. con el viento, con la sequía. O con la mano humana. Con la mano humana. En general sí, en general sí. Ahora se están dando cuenta lo que significa tener que luchar de un lado contra el fuego y del otro lado que haya gente que te siga prendiendo más fuego, ¿no? Es complicado. Esto es increíble. Es increíble. Y bueno, recuerdo en otros tiempos se quejaba mucho de unas leyes incendiarias. Hoy tienen prácticamente 2/3 o más en la Asamblea. ¿Qué están esperando para abrogar todas esas leyes si son realmente tan dañinas? Son unas 5 que te permite este tipo. Pero pregunta, ¿por qué no las abrogan? Si eran los perversos, eran los de los anteriores gobiernos. ¿Por qué no las abrogan? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la dificultad? Pero porque ¿cuál era el problema con esas leyes? No, supuestamente se decía que estas leyes eran las que le abrían la puerta a que tú prendas fuego, por decirte. Tú tienes tu terreno, vas a cultivar algo, ¿no es cierto? Entonces, para evitar tener que contratar mano de obra que desmalece, que corte, prendes fuego, ¿no? Y chao. Y claro, el problema es que viene viento y eso se descontrola. Entonces, lo que empezó siendo un foco, digamos, controlado, supuestamente, se descontrola con el viento, ¿no? Entonces empieza a descontrolarse. Y claro, después si hay un elemento político que quiere dañarlo al gobierno, ahí van y le meten gasolina al fuego, pues, ¿no? Ya no solamente le prenden fuego. Entonces, cosas que han sucedido en la historia de Bolivia, que es cuestión de repasarlas con un poquito de paciencia. Bolivia llegó en algún momento a traer el avión bombero más grande del mundo. Te debes acordar tú seguramente, ¿no? Un tanquero que era de Rusia, ¿verdad? Ilushin, entiendo que se llamaba el avión, que era un avión que lo único que hacía era cargar agua y pasar por los lugares y echar agua, claro. ¿no? Echar agua y bueno, supuestamente con esos aviones se controlaría el fuego, pero claro, en contrapartida tenías en el otro frente algunos vehículos de alguna gobernación con gente con bidones que estaban prendiendo fuego del otro lado de donde tú estabas haciendo el esfuerzo por apagar. Sucedió. Las penas para los incendiarios tienen que ser severas. El problema es que el daño que hacen es muy grande. El problema es que quienes incendian son pues los señores que hoy de alguna u otra manera están vinculados al gobierno. Son los grandes productores, porque ellos son los que justamente también se benefician de este tema de la quema. Quieren expandir la frontera agrícola. Exacto. Aquí se ha satanizado mucho al pequeño productor, diciendo que ellos son los culpables. Pero no, las grandes extensiones que se producen, ¿no? muchos intereses. Por eso tampoco se abrogan las leyes. Mi pregunta no es ingenua, quiere ser ingenua, pero en realidad sabemos bien que esas leyes difícilmente se abroguen porque hay intereses por detrás, ¿no? Está claro. No, esto ya ha pasado en otros países. En Brasil ha sido gravísimo. Se está quedando la Amazonía cada vez más chiquita. ¿Por qué? Porque la van empujando para sembrar y para sembrar soja, ¿no? Exactamente. Es un asunto que no tiene que ver únicamente con la naturaleza o un asunto únicamente económico, es un asunto político también. Como dice Gringo, hay varias leyes, por lo menos 5, que están poniendo un cinturón de seguridad o de inamovilidad y no hay una voluntad política para cambiar esto. Son muchos los intereses que están en juego, como en el caso de las irregularidades con las maletas de oro. Y aquí me voy a Bolimétrica para compartir con usted y con usted los temas más
comentados, los que están teniendo más difusión. Se investigan irregularidades en el caso Maletas con Oro, 1. 2. Nuevo gerente de BOA ha sido posesionado, así que tendremos que ver este perfil. Siguiente, nuevos créditos en un escenario de deuda récord. La que estábamos comentando, incendios ceden, pero persiste alerta por focos de calor. Y la última, presidente urge al Senado, debe ser aprobar el presupuesto 2026. Son algunas de las noticias que están circulando. Así que vamos a esperar que el fin de semana termine de asentar estos temas. Y lo que debería asentarse es el dólar. A mí me preocupa ver siempre la cotización del dólar ya ha sobrepasado los 11. Voy a ir a mi aplicación, les voy a pedir a los compañeros que nos den la oficial, la cifra oficial, y yo me voy a la famosa aplicación que Jorge siempre me reclama del dólar paralelo. Mire, así está. Para hoy, viernes 24 de julio, el dólar en 11.21. Y mi aplicación en la cotización paralela me da 11.75. Y la señora de la casa de cambios en la esquina seguramente lo estará comerciando a otra cifra, ¿no? Sí. Por encima. Punto. Por Ahí encima, vemos, claro, siempre. En esa cotización vemos una suba de 1 boliviano con 48 centavos, que parece poquito, pero eso ya está en desde el inicio, dices, ¿no, Jorge? Desde el inicio, que fue hace unos 25 días, 24 días, ya está en el orden cercano al 20%, una devaluación del 20%, ¿no? Oficial. Claro, eso es preocupante, pero más preocupante es en qué medida esto está influyendo en los precios. ¿Cómo esta cotización mete presión sobre los precios? Yo creo que sí mete presión. Total. Salió el ministro Espinosa y dijo, no, esto no tiene por qué influenciar. Y la verdad que de alguna manera tiene razón Espinosa. Recordemos que hubo un momento en el que el dólar en Bolivia llegó hasta los 20 bolivianos. Y aquella vez los precios... Fue por mayo del año pasado. Y los precios subieron a ese y luego no bajan, ese parámetro. Luego no bajan. Cuando bajó el dólar a 9, a 9.50, ya no bajaron los precios. Exacto. Y si bajaron un poquito. Pero resulta que cuando sube de nuevo, de 9 a 10 y de 10 a 11, otra vez hacen subir. Es decir, ¿en qué quedó lo de los 20 bolivianos? ¿Se olvidaron ya que subieron los precios aquella vez al parámetro de 20 bolivianos? No bajaron. Mira, hablamos de repuestos, hablamos de alimentos, sobre todo los alimentos importados, especialmente. Sí. Los alimentos, ¿no? Los insumos para medicinales. Transporte ya dijo que tiene que sentarse otra vez con el gobierno, porque sí hay sectores que quieren incrementar otra vez el pasaje porque los impuestos de los vehículos están subiendo. Claro. Los que van bárbaros son los que hacen leche. ¿Viste? La leche subió de 7.50 a 9.50 o de 8 a 9.50, nadie dijo ni pío. No entiendo. Y la leche es un alimento sustancial para la niñez. Sí, y para el calcio, para todas las personas, para los adultos también. Sí, claro, el punto es el siguiente, que mientras no hayan dólares en las reservas, esto puede seguir disparándose, puede desatarse una inflación, una espiral inflacionaria muy fuerte, si no tienes respaldo de dólares. No es un elemento económico, es un elemento primero económico y luego político, porque de la inflación puede depender también la estabilidad política, ¿no? Yeah. Tema del que hemos hablado en estos últimos días. Bueno, esto sería para esta introducción. No, yo tengo una cosita más. El tema, me preocupa muchísimo el tema del combustible. ¿Por qué? No se puede vivir un país sin diésel, ¿no? Toda la industria, el transporte, digamos, pesado, las flotas que van de una ciudad a la otra, todo se mueve con gasoil, ¿no? Con diésel. Entonces, hay que tener una explicación clara. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo sería la solución? ¿Qué es lo que va a costar? ¿Cuándo va a aparecer esa solución? ¿Por dónde? ¿A quién le vamos a comprar? ¿Cuánto va a costar? Eso, toda esa cosa hay que aclararla. No puede estar todo en una Te estás dirigiendo nebulosa. Al gobierno que nos dé un mensaje Pero claro. lógico, Así duela. Es decir, no es que duela, es una realidad. No, va a doler el mensaje, la escasez, la crisis, obviamente va a traer una verdad que duele, no claro, va a ser una verdad. Pero ayer, cuando yo dije, ¿por qué no traemos de vaca muerta? A la noche, sin querer, mirando otra cosa, Paraguay ya está pensando en exportar de vaca muerta. ¿Por qué? Porque es un lugar cercano, te olvidás de, si haces un oleoducto, te olvidás para siempre de los buques, del transporte, de la cisterna, de que venga de Paraguay, o que venga de Perú, o que venga de Chile, o que venga de donde venga. El oleoducto, bajás la palanca y te empieza a llegar Yo sinceramente, es una alternativa que habría que verla, pero yo creo que ese no es el problema. El problema no es quién te provee, el problema es cómo le pagas.
Sí. ¿Cómo le pagas al que te Sí, provee? verdad. Porque si le vas a deber a Vaca Muerta es lo mismo, ¿no? No, pero y Vaca claro, Muerta te va a pero- vender el diésel a un precio internacional. Claro, pero la Y- provisión es más sencilla y te, No, de y acuerdo. te, y Es te que ahorras yo- el transporte. Es que yo sigo creyendo que el problema no es la logística, esa historia de que llegan los los bloqueos, buques, que los chilenos son unos el perversos. No, oleaje, yo no creo toda esa historia. Son elementos que han estado circulando, Sí. el oleaje, los bloqueos, las cisternas, la carretera. Bueno, ya pasaron los bloqueos y seguimos con problemas. Entonces hay un tema de dólares. Muchos años no ha habido este problema, muchísimos años, ¿no? Más de 10, para no entrar en disputas, ¿no? Pero digo, más de 10 años nunca jamás hubo este problema, porque había la plata, pues, ¿no? Tenías la plata y podías comprar. Yo insisto, no creo que el problema sea logístico hoy por hoy, yo creo que es un tema de disponibilidad de Ayer estuvo divisas, Jorge ¿no? Telies, que es ingeniero, Sí, lo vi. geólogo y que además trabajó 30 años en YPFB y dijo que la logística también. Hay tres problemas. Uno, la falta de petróleo en el suelo, en el subsuelo. El otro es la falta de dólares y el otro es la logística. ¿Por qué? Porque antes nos autoabastecíamos y no existía ese problema. Pero ahora dice, hay que traerlo de afuera y eso genera un problema adicional. Eso es lo que dijo Telies, ¿no? Y la plata. Y la Y plata. la plata. La platita. La plata. Bueno, vámonos a la pausa porque ahora Gringo y Jorge van a tener la segunda parte del balance del Mundial. Yo todavía estoy con curitas, como Mafalda, con mi curita poniéndome en el alma porque le iba a Francia y a Argentina. A Argentina y a Francia. Me dolió lo de Francia y no les digo cómo me dolió lo de Argentina. Llegó el momento del balance. Yo creo que me voy a jubilar del fútbol, me voy a jubilar, estoy triste. Pero ellos no se van a jubilar, así que van a hablar del Mundial, van a hacer su balance, segunda parte, y a lo que sigue, ¿no? Y lo que viene, después del fútbol, ¿qué viene? Fútbol, después del amor, el amor. O como dijo Fito Páez, el amor después del amor. El fútbol después del fútbol, después de esta pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASP. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASP. Bueno, hoy lo tenemos, ya lo presentamos, al Gringo González, que es un periodista, no un periodista deportivo, periodista de todo, pero le gusta el fútbol, futbolero. Hincha del fútbol, fanático del fútbol desde que tengo uso de razón. ¿Tu papá era futbolero? Mi papá tuvo dos problemas para el fútbol. Uno, la pierna derecha, y el otro... La izquierda. Exactamente. Como decía Fontana Rosa. Qué genio. Claro. Sí, mi viejo era de esos, de los Fontana Rosas del fútbol, que no le daba. Pero no sé por qué, me llevaba de chiquito al estadio, eso sí. Mi viejo me llevaba niño, chiquito. Yo tengo así recuerdos difusos del viejo estadio Hernando Siles, que era de una sola bandeja. Recuerdo algunos clásicos, recuerdo el partido contra Perú aquí en la eliminatoria para
para México 70, que vino a Argentina también, pero ese día no Claro. fuimos porque estaba muy lleno el estadio. Me acuerdo, esa fue una eliminatoria, aunque fue de 3, un grupo de 3, Sí. fue bárbara. Perú, Argentina y Bolivia. Porque Perú tenía el equipo famoso, Claro, Chumpitaz, Claro. Perico León, que era el 9, claro. ¿no? Cuando Perú le gana a Argentina en Lima, 1-0, gol de Perico. Fue un extraordinario jugador de Alianza Lima. Grandote. Después tenía Cachito Ramírez. Cachito Ramírez, puntero derecho. Claro, Cachito grandísimo amigo. Mira. Gran amigo. Cacho. Qué interesante. Gracias a Dios vive. Y me ha contado cosas maravillosas. Porque el jugador de fútbol, cuando se retira, vuelve a ser una persona normal. Y no es que sea anormal, no. Pero es una persona normal como cualquiera Común, de nosotros, digamos. común. Y el tiempo le permite también contar cosas, ¿no? Claro. Contaba cosas maravillosas. De Chumpitaz, que fue un capitanazo. Él no hablaba, dice. Claro. No hablaba. Pero los jugadores le temían, lo admiraban y le respondían los compañeros. Claro. Ese equipo de Perú era tan extraordinario que le ganó a Argentina, le ganó a Bolivia también. Y Allá, en Lima. Acá no. Aquí perdió. Justamente Chumpitaz hizo un autogol. No sé si tú lo tienes presente. Hizo un autogol, Chumpitaz acá. Bolivia ganó con el autogol de Chumpitaz, Héctor Chumpitaz, e incluso le dedicaron una canción, Chumpitaz negro bandido, le decían, el golazo que has metido. Qué lindo. Sí, Pero fue- muy bueno. Bueno, muy era un momento, aunque parezca mentira, porque hoy los chicos jóvenes ven que Perú siempre sale último o penúltimo, yo qué sé, Sí. pero hubo una época que Perú tuvo unos jugadores Claro. sensacionales. Olvídate. Tenían, y esto no es una exageración, tenían tanta o más técnica que los brasileños. Sí, seguro. Era juego bonito. Era un juego pero hermoso el de que los- muchos criticaban y decían, finalmente estos tocan, te hacen una gambeta, un firulete, pero no meten goles, no ganan, ¿no? Claro, Ese ahí era- está la ese diferencia era el con los reclamo, brasileños. claro. Los brasileños siempre tuvieron contundencia. Totalmente. Pero qué jugadores. Qué lindo jugaban los peruanos. Nene Cubillas, por ejemplo. El ¿no? Nene. Un deleite, un genio. Todo, Nene yo me acuerdo Cubillas. con mi hermano, éramos chicos y venían esos partidos de la noche que daban hoy juegan los peruanos, como diciendo, vamos a verlo, ¿no? Porque eso sí que la mueven. Tal cual, tal cual. Y ese equipo le gana a, ¿cómo se llama? A Bolivia la clasificación al Mundial del 70. ¿Por qué? Porque Bolivia pierde en Argentina, aunque le había ganado acá a Argentina, allá pierde, pero Perú le sacó el empate. Claro, Y con ese empate 2-2, Fueron dos los goles dos. de Cachito Ramírez, fue a México. exactamente. Primera y única vez que Argentina perdió de ir a un mundial por clasificación, en eliminatoria. ¿Te acordás? Sí, no, perfectamente. Perfectamente. Año 69. Claro. Y ahí empezaste más o menos a ir a la cancha. No, claro, ya iba a la cancha y después ya cuando más chico, te cuento que en el viejo estadio Hernando Siles había la tribuna infantil, se llamaba, Mira. que es en la curva sur, donde están ahora más o menos a la altura, digamos, de donde están los mástiles, en la curva sur, detrás del arco en la curva sur, ahí era la tribuna infantil. Y era como una malla olímpica que habían hecho un mallado así, donde entrábamos 20, 30 chicos, ¿no? Y claro, yo tenía la suerte que no era muy alto, porque algunos amigos que eran incluso menores que yo no los dejaban porque habían crecido mucho. Decían, no, vos ya no tienes esa, no te pedían carnet, nada. Claro. Bastaba que tengas pinta de changuito y te dejaban entrar a la tribuna infantil. Todo era más Hoy- sencillo. Hoy desapareció eso. Y la otra, ¿sabes cómo entrábamos? Señor, por favor, ¿puedo entrar con usted? Venía un señor y te agarraba de la mano y entrabas como si fuera su hijito, su Claro. hijito. Y te metían a la cancha gratis, no pagabas, Claro. no pagabas la entrada. Siempre está. Hermoso, hermoso. Todo era muy simple. Sí, muy Cuando vos lindo. ahora te enterás de lo difícil que es conseguir una entrada del Mundial, que una entrada del Mundial el día de la final salía $39.000, eso es lo que marcaba casi oficialmente la reventa. Y la FIFA lo permite y Estados Unidos Claro. se permite, porque en Estados Unidos no está prohibida la reventa. Claro, claro. Entonces uno dice, qué difícil que es conseguir algo. Gente que se fue sin entrada a ver si podía conseguir, que finalmente no consiguió porque no tenía $39.000 para pagar una entrada. Ahora te voy a decir otra cosa. Existía siempre la costumbre de suponer que cuando te cortaban el pelo muy corto, era porque te pescaron revendiendo entradas, ¿no? Ese era el castigo que había aquí en Bolivia. No. Aquellas veces. No me digas. Claro.
Claro, no era frecuente, porque por decirte, había el campeonato de la Asociación de Fútbol de La Paz, no había todavía la liga, te estoy hablando de los 70s, ¿no? La liga se funda en el 77. Claro, en Cochabamba se jugaba el campeonato de Cochabamba, en Santa Cruz lo mismo. Exacto. Y acá otro. Y después había la Simón Bolívar, donde se enfrentaban los campeones de cada departamento para elegir el que iba a la Copa Libertadores. Hermoso, sencillo, eran 10 equipos en la primera A, 10 equipos en la primera B, 10 equipos en la primera de ascenso, 10 en la segunda de ascenso, y así. Y tú tenías la chance, y esto era lo lindo del fútbol en aquel tiempo, ¿no? Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. No quiero entrar en esa lógica, pero digo, ¿qué les parece esta idea? Tú, por ejemplo, que tenías ciertas aptitudes para jugar al fútbol, podías ir a probarte un equipo de la segunda de ascenso, en la perspectiva de que si te iba bien, podían al año llevarte a un equipo de primera de ascenso, después claro, ir a la primera B, y en una de esas que te dice llegar a la primera. Pero además, fíjate otra cosa interesante, el estadio Hernando Siles se abría generalmente a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, y jugaban los mismos equipos, los mismos partidos, las divisiones infantiles, la cuarta especial que se llamaba, que eran chicos de 14, 15, 16 años, jugaba la tercera, ¿no? Y después estaba la reserva, pero generalmente, por decirte, un Municipal Strongest en categoría mayor era precedido por un Municipal Strongest de la cuarta, por decirte. Entonces te daban tu carnet, tú jugabas en la cuarta de algún equipo y tenías la chance de después de ir a la tercera, a la segunda, y realmente había posibilidades de que te formes, de que vayas avanzando y tengas porque algún había día mucha una competencia. chance. Había mucha competencia. Hoy eso directamente no existe, ¿no? Claro. Hoy no hay campeonatos de menores, Claro. Lamentablemente los equipos no tienen divisiones menores que compiten. Todo fue cambiando. ¿No? Todo. Y aquí Yo en me- Bolivia eso complotó contra la calidad del fútbol y hoy estamos pagando tributo Claro. a eso, ¿no? Es Nosotros decir, íbamos con mi hermano a ver Independiente en Avellaneda, tomamos el tren y íbamos muy temprano porque estaba primera, reserva y tercera. Te das Eran cuenta. 3 partidos, arrancabas con la tercera. contra el mismo rival que al final jugaba Independiente. Claro, contra Estudiantes, Por por ejemplo, por decir. Primera, reserva y tercera. Entonces íbamos muy temprano, casi sin comer al Claro. mediodía para irnos Te a la comías cancha. 4 no importa partidos. si no comíamos, Claro. lo único que a uno le interesaba era ir a la cancha, ¿no? Entonces, mi papá no iba porque mi papá era de Rosario Central, tampoco era súper futbolero. Era de Rosario Central y nosotros nos hicimos de Independiente, ¿no? O sea, tú fuiste la oveja negra más o menos. Los dos, mi hermano fanático y todo. Igual. Claro. Entonces, el fútbol fue cambiando, pero al menos yo le fui aceptando todos los cambios. ¿Por qué digo esto? Porque es otra cosa completamente distinta a lo que era hace 50 años o más. Y sin embargo me gustó el Mundial, me encantó. Sí, ¿Vos estuvo ¿Te bueno. gustó? Sí, estuvo muy bueno, me gustó, me pareció ahora viéndolo un poquito más a distancia, ya casi una semana que ha pasado, pasa tan rápido el tiempo, empiezas un poco a digerirlo si tú quieres, ¿no? A verlo de otra manera, ya no con tanto nerviosismo, ya no con tanto apasionamiento. Entonces, claro, vas desentrañándolo y te das cuenta que sí, que ha sido un mundial interesante, que ha dejado cosas bonitas. Pero permíteme cerrar el tema de la reventa, porque si no va a quedar como que me olvidé. El punto es que, claro, cuando jugaban estos partidos normales del campeonato no pasaba nada, pero por decirte, un día llega el Santos a jugar contra Bolívar y ese día reventaba el estadio. No habían entradas, desaparecían las entradas y ahí aparecía la reventa. Entonces, generalmente cuando a una persona la agarraban, era prohibida la reventa. La agarraban y se la llevaban ahí a la intendencia y le cortaban el pelo y salía con el rapado. Había revendido. Y claro, había sido revendido. Eso, ¿no? Simplemente eso. Seguramente muchos se van a acordar o quizás les ha tocado experimentarlo, ¿no? Pero volviendo al Mundial, sí, yo creo que ha sido interesante. Se hace el promedio, ¿no es cierto? Cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Eso pasa. Y yo creo que en el promedio es uno de los buenos mundiales que nos ha tocado vivir. Sí. No sé si el mejor, pero seguramente estará recordado como uno de los mejores, por varias razones. Ahora me las vas a decir, pero yo lo que quiero decir es que el fútbol es tan atrapante que cuando vos tenías 15 años y ibas a esos partidos, por ejemplo, Santos Bolívar, que venía acá con Pelé, olvidate. Era una emoción extraordinaria. Pero resulta que pasaron 50 años, yo que sé cuántos años pasaron, y seguís entusiasmado con el fútbol. Sí. A mí me pasa que sigo entusiasmado. Sí. Quería verme todos los partidos, Sí. ¿no? Sí. Y además me anoto todo, porque me gusta ver bien como analista, ¿no? De acuerdo. Entonces anoto todo y miro los jugadores. Claro, y quizás nosotros seamos de un tiempo en el que el futbolista no era pues un ser alado que bajaba del cielo y aparecía en el medio del campo de juego, no, era un tipo al que, por ejemplo, a Galarza,
yo me declaro, era mi ídolo cuando podías yo ver. era niño. No solo verlo, me colgaba de Galarza, todos los chicos íbamos a querer agarrarlo a Galarza cuando salía por el vestuario, ¿no? Y todos gritábamos, Galarza, Galarza, y nos colgábamos y el pobre Galarza salía en medio de 20 enanos ahí que querían agarrarlo, abrazarlo, besarlo, eran pues nuestros y ahora dioses, ¿no? Pasa que los jugadores son etéreos, no los puedes ver, y a veces cuando la gente está horas esperando en la puerta de un hotel para ver a sus jugadores, que son ídolos muchos, para el bus, los jugadores vienen Todos con un con auricular, lentes oscuros, miran para adelante, no saludan a nadie. Ha pasado eso Horrible, muchas veces, horrible. y es horrible. Se la pierden ellos, no Se la saben lo que pierden es ellos. disfrutar el cariño de la gente, de los niños. Pero claro, Qué cosa más bella, ¿no? Pero no, bueno, en fin, sucede, es parte del folclore actual, que los jugadores no quieren saber nada de tener a la el gente contacto cerca. con la gente. Mira, vos es que yo soy amigo de Bocchini, ¿no? De Ricardo Bocchini, el Bocha, que es un tipo, es amado. Que fue un camión, ¿no? Ahora al Mundial apareció con un camión, ¿no? Un motorhome, Motorhome, para ir ¿no? por todas las Sí. sedes. Entonces, el Bocha siempre ha recibido honores de todo tipo, de presidentes, de empresarios, de figuras cumbres de la sociedad argentina, ¿no? De todo tipo. Y él se lo dice, y ha salido campeón y campeón del mundo y todo. Pero él dice, le digo, ¿cuál fue tu máxima emoción como jugador? Y él dice, se pone a pensar y dice, y cuando yo tenía como 8 o 9 años, y en la esquina de mi casa, en el Club Estrada, había una canchita de papi fútbol y se jugaban unos partidos tremendos. Yo tendría 8 o 9 años, dice. Y la gente se juntaba ya como para verlo, ¿no? Y él estaba jugando y escuchaba que decían, ¿cómo la mueve este pibe? Eso me quedó grabado para toda mi vida. Eso es lo máximo que yo recibí dentro del fútbol. No un trofeo de campeón mundial, no dinero. ¿Cómo la mueve este pibe? Y eso te lo da la gente. Totalmente, ¿no? totalmente. Y los jugadores que no lo saben percibir se lo pierden. Se lo pierden, es así. ¿Pero por qué te gustó el Mundial? A ver, ¿qué cosas te gustaron del Mundial? Yo creo que han habido, digamos, 2 mundiales. Uno el que se jugó en las canchas, en el rectángulo, etc. Y un otro mundial que se jugó en las redes sociales, ¿no? En ese otro ámbito tan particular, ¿no? Que tiene unas cosas que a uno a ratos no termina de entender y que hasta hoy incluso perviven, ¿no? Se sigue hablando, ¿no? De unas teorías de la conspiración que indican que Argentina salió a jugar para atrás, que, en fin, de todo, ¿no? Yo incluso te mandé el otro día una divertida que decía, efectivamente el señor Chiquitapia fue citado en ese momento porque tenían que demostrar que Messi era extraterrestre, ¿no? Fue lo más loco que escuché de todas las teorías que había. Pero se escuchó de todo. Y yo quisiera yo dejar de lado ese mundial, ¿no? Y quisiera abocarme estrictamente a lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que después de mucho tiempo hemos visto a un gran seleccionado como el español, ¿no? Que realmente jugó muy bien, nos dejó lindos partidos, jugó muy bien. A mí me dejó, no puedo dejar de poner un ratito el pie en ese otro mundial paralelo, virtual, mis dudas sobre el partido contra Bélgica. La verdad es que hasta ahora no logro disipar esas dudas que me deja España-Bélgica, ¿no? ¿Por? Porque no jugó Tielemans en el precalentamiento, termina lesionado, porque en el momento en el que España asediaba y no podía y parecía que eso se iba a la larga y corría el riesgo España de quedar afuera, nada menos que contra Bélgica, que no era candidato ni mucho menos, se lesiona Courtois. Un equipo ordenado, como son Bélgica, Suiza, Austria, claro, ese tipo de... Claro, pero se lesiona Courtois, ¿no? De europeo. A mí me han contado que Courtois dijo, no entiendo por qué me sacaron. Sí, Yo pude haber continuado. No y lo ponen a Lamens, que minutos después de ingresar, da un rebote y prácticamente le permite a España. Excepto Igual, eso... perdón, quiero decir esto, ¿no? Lo de Lamens, pobrecito, lo condenó. Tanto es así que él es jugador del Manchester United. El Manchester United ya está a punto de comprar al arquero San Lorenzo, que es el arquero de Paraguay. Gil. Orlando Gil. Sí. Porque fue un buen arquero, uno de los tantos buenos. O sea, este muchacho se va a ir a jugar al fútbol inglés, Gil. Y parece que está muy cerca de concretarse la operación. Qué bueno. ¿Por qué? Porque lo de Lamens fue lamentable, ¿no?
Ahora, bueno. perdón, antes del gol de Lames, que fue el 2-1 de España, hubo un gol que en un arquero de Courtois yo no puedo creer. Es la primera vez en mi vida, y llevo unos cuantos de fútbol, que veo que un arquero va al piso a rechazar con los puños. Sí, muy extraño. La pelota le cae a un español y mete el gol. Claro, sí. ¿Cómo vas a rechazar con los puños en el suelo? Sí. De arriba está bien. De acuerdo. Ahora, de acuerdo. Entonces, España, digamos, un poquito al margen de esa pequeña mancha que yo llamaría, o esa cuajado ha quedado el tema, pero digo, después España demostró que realmente tiene una categoría bárbara, nos ofreció jugadores maravillosos, quizás no tanto como los viejos Iniesta, Xavi y compañía, pero digamos eran jugadores interesantes, ¿no? Este Cubarsí a mí me dejó prendado, me parece que es un jugador extraordinario. Su acompañante en la saga central es un hombre ya maduro, grande, pero que hicieron una pareja fenomenal. El arquero me gustó mucho. ¿Sabes cuándo me gustó el arquero? Cuando era el líbero, ¿no? El arquero líbero, que cuando sale una pelotazo al área de España, él llegaba primero. Y él llegaba primero. Salía con todo. Una velocidad. ¿Sabes con quién lo hizo eso? Que lo hizo brillante. Se ve que el tipo estaba muy mentalizado para eso. Con Mbappé. Sí, sí. Le tiraron 3 pelotazos a Mbappé largos. Y cuando él se quiso empezar a picar, ya el arquero había rechazado. Eso. Muy vivo el arquero. Muy bueno, Unai Simón, ¿no? Un gran arquero. Y claro, después Lamine, que no se quedó en deuda, etcétera, y el resto. ¿Sabes quién me gustó muchísimo? El volante tapón, Ruiz, Fabián Ruiz. Qué jugadorazo, hombre. No brilla, no lo mencionan, lo ves por la calle y no lo reconoces, pero qué jugadorazo, caramba. Sí, hizo unos 2 o 3 partidos fenomenales, realmente, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Y claro, después quedé un poco decepcionado con Francia, que yo pensé que iba a jugar un poquito más, que iba a pelear un poco mejor. Alemania, yo también esperaba mucho Francia de Alemania. Francia no tuvo. Yo te digo por qué creo que pierde Francia. No tuvo juego contra España, ¿no? Pero no tuvo juego porque hizo una cosa insólita lo que hizo el técnico. Yo nunca había visto esto. Pone 4 delanteros, Dembélé, Doué, Mbappé y Barcolá, ¿no? Y 2 medios, de los cuales 2 medios, uno es Tchouaméni, que es un jugador que no hace nada, te pasa uno por el costado a 3 metros y le entrega la pelota. Nunca se desprende, nunca gambetea a un rival, nunca patea un tiro al arco. ¿Jugó Tchouaméni contra España? Claro. Jugó Tchouaméni y Rabiot. Rabiot es otra cosa, va y viene, no es un habilidoso, pero va y viene. Ahora, ¿qué pasa? A los 9 minutos, amonestado. Exactamente. Y ya el jugador que está amonestado queda totalmente condicionado. Tanto es así que el técnico al minuto 45 lo sacó. Bien. Ante un equipo que maneja la pelota como la maneja España, que te pone 5 mediocampistas y la tienen siempre ellos, ¿cómo vas a poner un medio? Claro, los delanteros eran como floreros, estaban mirando ahí qué pasaba y nunca les llegaba la pelota. No había circuito de juego, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Messi en el partido del último? Nunca le llegó la pelota. En el momento que a Messi le llegó la pelota un poquitito, iban 119 minutos del suplementario, creó 3 situaciones de gol. Sí, de acuerdo. Otra cosa linda, Messi, ¿no? Haberlo visto a Messi retirándose del fútbol, de los mundiales probablemente. Yo no descarto que juegue el 30, por ahí en una de esas les ocurre, pero eso yo ya lo veo difícil. Entonces, no haber visto a ese Messi que dio pena, ¿no? Como ese boxeador que ya está acabado y que lo pegan y lo humillan en el ring. Messi no fue Ronaldo en ese sentido, en ese contexto. Messi nos regaló un maravilloso mundial, un hombre de 39 años, ¿no? Es decir, con unas condiciones realmente impresionantes. Me gustó que se juegue mucho, me gustó que se agilice el juego. Me gustó mucho. Tú sabes que se jugaron partidos de 57, 58, 60 minutos. De juego neto. Récord tiene que ser. Impresionante. Porque siempre a veces hay 45 minutos, 50 llega, de tiempo neto. Aquí en Bolivia se juega 28, 29 minutos, es francamente vergonzoso. Que el arquero se tira, que el otro que va a salir se tira, es decir, es una tragedia. Viejo, tener 57 minutos de fútbol neto me parece una cosa fantástica, ¿no? Y eso producto de las nuevas reglas que está implementando la FIFA y que los árbitros se encargaron de apurar el saque lateral, apurar el cambio, apurar el saque de meta. Hubo una jugada, me acuerdo perfecto, contra Inglaterra fue. Está este muchacho Nahuel Molina, el lateral derecho argentino, estaba así y no sacaba. El árbitro vino y dijo, señor, deje la pelota, saca a Inglaterra. Me encantó. Sí. Y hubo un córner. No podés hacer eso. Hubo un saque de meta que un arquero demoró y le dieron córner.
Claro. Excelente. Y a mí el lo cambio que me gustó mucho fue el técnico de España. de España, porque un hombre tranquilo, humilde, empático, y sin tener estrellas, porque el campeón de España en el año 2010 tenía Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Sergio Ramos, David Villa, el 9, que era un goleadorazo. El Guaje, ¿no? Hasta el más flojito de la delantera, que era Pedrito. ¿Te acuerdas de Pedro? Sí, me acuerdo. Pedro era veloz, bravo, hizo goles. Entonces, ese era un equipo virtuoso, el de España 2010. Este no era un equipo virtuoso. Era un equipo de jugadores normales que terminaron siendo bárbaros por el funcionamiento del equipo. Entonces, él logra con un equipo que era mucho menos que en lo individual que Francia, ser campeón. Sí. Y ser un campeón indiscutible. De acuerdo. Y una cosa interesante que a mí personalmente me influye mucho, más allá de lo estrictamente futbolístico o de estrategias o cosas vinculadas a los técnicos, es la historia del tipo. ¿Cómo había llegado a hacerse cargo de la selección? Un aviso en el periódico. Sí. Entonces, se busca técnico para la división menor. Prácticamente por concurso. Contrato por 3 meses para un campeonato, una cosa así. Y el tipo fue y se anotó y empezó. Y dale. Éxito tras éxito tras. Sí. Y llegó a donde llegó. O sea, qué historia realmente impresionante. Y aparte, esto te revela, ahí lo estamos viendo a Luis de la Fuente, esto te revela que el técnico es todo. Hoy en día, el técnico es todo. Vos fíjate. Sí. Cuando Argentina llega Scaloni, cambia toda la historia de la selección argentina. Venía bien, o sea, fue muchas veces finalista Argentina, pero ahí se arma un gran equipo. Brasil, que no tiene técnico, ya Ancelotti no pudo, en un año no pudo cambiar las cosas. Bueno, se cayó Brasil. Deschamps en su momento fue campeón, pero falló ahora y no pudo ser campeón. Entonces, el técnico es fundamental. Por eso creo, ayer lo presentaron, lo oficializaron a Jürgen Klopp como el técnico de Alemania. Por eso yo creo que a partir de ahora empieza a subir a Alemania de nuevo. Y lo ratificaron a Néstor Lorenzo en Colombia, cosa que también me alegró mucho. Sí, porque no hizo mal campaña, hizo una buena campaña. Los jugadores fueron un fiasco en el caso de Colombia. Otra de las cosas que me gustó mucho fue Haaland. Primero porque muestra la categoría de jugador que es el día que con 2 pelotas sueltas le mete 2 goles sensacionales a Brasil y lo elimina. Lo elimina en cuartos de final. ¿Esto qué significa? En octavos de final, perdón. ¿Esto qué significa? Que porque no es la fase de grupo, la fase eliminatoria es más difícil. Ahí lo tenemos ya Jürgen Klopp. Mirá, yo creo que va a cambiar todo el panorama de la selección alemana. Me gustó mucho también la alegría, el positivismo, la buena onda que tiene. La frescura. Haaland, la frescura. Es un jugador bárbaro, te transmite algo. Y lo mismo, ese tema de los remeros, ahí lo tenemos, de los remeros, de los hinchas. La coreografía, ¿no? De la los remeros noruegos, ¿no? Que incluso la incorporaron en la ceremonia de clausura, pues, ¿no? Ah, sí. Hubo, claro, en el espectáculo hubo un momento en el que la remaban, ¿no? Claro, al estilo de los eso noruegos. Es una novedad. ¿Vos te acordás cuando, creo que fue en el año, no 70, puede haber sido en el año 86, cuando los hinchas mexicanos la ola. Crearon la ola? No, el 86. 86, claro, ¿no? el 86. Crearon la ola y quedó para siempre. Sí. Y esto de los remeros puede que se haga carne en otras hinchadas, ¿no? Es muy probable, sí, es muy probable. Es muy lindo. También me encantó lo de Cabo Verde, un país completamente desconocido o no tenido en cuenta, y qué bien jugaba. Que le complicó la vida a los grandes. Claro. A España. A España, que no le pudo ganar, y a Argentina, que le gana apenas, con mucho dramáticamente, ¿no? Con ese golazo que metió ese muchacho, ¿no? Ese defensor, el de ellos, ¿no? Sidney López. Por Dios, qué golazo, ¿no? Uno de los más bellos, junto con el de Julián Álvarez, creo. Pero aparte, por toda la jugada, hizo 13 toques. Bárbaro. Cabo Verde. Pa. Y este señor, ¿no? Este señor Bociña, que para mí es una de las grandes atracciones del Mundial. Mirá vos cómo un jugador humilde, 40 años, sin club, que venía de trabajar como electricista, se convierte en una leyenda del fútbol mundial. Tenía 50.000 seguidores cuando llegó al Mundial y se fue con millones. La última vez que lo vi, y ya pasaron como 20 días, llevaba 8 millones y pico de seguidores. ¿Y dónde va a jugar al final? ¿Se sabe? No se sabe.
No se sabe, Pues dijeron estaban que el hablando de ir Inter Miami. a la segunda de Portugal, creo que él viene de la segunda de Portugal, entiendo, ¿no? Él jugaba en un equipo de segunda. Él en el jugaba fútbol en la portugués. segunda de Portugal. Sí. Sí. Se habló No, del pero Betis. jugó en Yo escuché- Chipre. Yo escuché que dijeron el Betis, que lo había apalabrado, una cosa así. Ojalá lo llevara el Inter Miami porque eso tiene una vidriera mayor. Claro. ¿no? El Inter Miami contrató a Casemiro, Tal cual. que va a jugar ahora con Messi, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Bueno, hubo muchos atractivos dentro del Mundial. Y una de las cosas que más me gustó fue lo de los 48 equipos. Finalmente Sí, no sí, era un estuvo error. bueno. No era un error. No, estuvo. Pero ya avanzar como están queriendo avanzar a 64, eso sí ya me parece un exceso. Me parece una No se puede exageración. estudiar. Y una cosa que quiero decir de Argentina, y por eso le voy a pedir a Anaí que muestre las tapas de los diarios argentinos, ya nos estamos yendo. No hay. A ver, ¿a quién le gusta perder una final del mundo? No, a nadie, pues obviamente. Estás tan cerca Claro. que vos decís, ¡ay, qué lástima, estuve cerca! Pero no hay una pesadumbre Sí. en Argentina. Hay al contrario, hay un orgullo. Tengo la sensación, Jorge, y tú como argentino probablemente me puedas decir, yo creo que la final para Argentina fue contra Inglaterra. Claro, ese día se la jugó. Ahí se acabó la gasolina. Se acabó la gasolina, era un equipo gastado. ¿No? Era un equipo como Yo creo que a dicen- la Argentina le hubiera dolido mucho más perder con Inglaterra que haber terminado perdiendo con España. Sí, porque además España le ganó bien y nadie discute eso en Argentina. Simplemente. A ver, hay otra etapa de La Nación y otra etapa de Clarín que dicen cómo se siente el pueblo argentino. Agradecido con esta selección que dio todo, que dio tantas alegrías, que llegó a 2 finales de mundiales, ganó 1. No podés ganar siempre. Ganó 2 Copas América, ganó la finalísima contra Italia, además dando un show. Y bueno, hay mucha. ¿Sabes qué? Esta selección, que le llaman la escaloneta, muchos sociólogos y muchos opinadores del país político dicen: esto tiene que ser el ejemplo para todos los órdenes en la Argentina. Sí. Cómo Obviamente. lucharla, ¿no? No solo para Argentina, ¿no? Es un mensaje. Sí. Hace un ratito había, no sé si hay alguna etapa más, pero hace un ratito había una foto de una imagen de la ceremonia. Ah, no, sí, era el momento de la ceremonia, ¿no? La entrega de los premios. Me encantó Wayne Rooney. No sé si lo viste, él comentó para la BBC ¿No? de Londres. Wayne Rooney, ¿no? Tremendo Sí, jugadorazo. sensacional. Sensacional, goleador. Le preguntan a Wayne Rooney, ¿qué te pareció el espectáculo? Y dijo, la parte que más me gustó fue cuando terminó. Muy bueno. No, Y dijo muy bueno, que y aparte los números eran buenos, pero realmente fue un desastre eso. Dice, ¿cómo van a hacer eso? Es un desastre. El fútbol no tiene que ser Se invadido enojó mucho. por el show. No debiera. No Poco debiera. que vos le adornes cosas está bien, pero Sí. ya cuando ya el show Ya supera lo deportivo. los himnos, por ejemplo, son un momento tan conmovedor, tan fuerte, que se desvirtúa cuando pones ahí a cada... Bueno, espero que el Mundial del 30 no tenga muchos de estos ingredientes que hacen más bien a las costumbres gringas, a las costumbres yanquis, digamos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con sus otros deportes y lo demás, ¿no? Entonces, bueno, eso. Acá lo que vamos a hacer con los gringos es despedirte. Gringos, go home. Gringos, Gracias. go home. Gracias. Ahí está la tapa que queríamos ver, Ahí ¿viste? está. Dice, entregaron todo, nada que reprochar, orgullo puro. Eso es el sentimiento argentino. Argentina dio todo y es un orgullo nacional. Eso es lo que sentimos los argentinos por esta selección única. Y que además, querés que te diga una cosa, todos los que te vienen a criticar a Argentina, ¿sabes lo que quieren en el fondo? Tener una selección como esa. ¿O no te gustaría? Claro que me gustaría tenerlo a Messi, me gustarían tantas cosas, pero bueno, en fin. Que luche más que tener a Messi. Otro día charlaremos, cuando termine de bajar la espuma y los ánimos se calmen. Ahí nos charlamos. Gringo, nos estamos ¿No? yendo, vamos a la pausa Un porque placer. tenemos otro invitado que ya, mira, nos está golpeando la puerta. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASO. Ahora estás viendo Continúas viendo
te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Segundo tiempo, tiempo de los amigos. Está con nosotros Cristian Jiménez. Antes de darle la bienvenida a su casa, yo agradezco, como siempre, la confianza de Vago y de Prodem. Y hablando de Prodem, tengo que decirle que Prodem no se olvida de sus clientes en este julio y agosto. ¿Sabe por qué? Porque hay tasas imperdibles por estos meses de La Paz y Bolivia. Se van a ampliar los días súper envidiables de nuestro banco Prodem. Del 20 de julio al 31 de agosto celebramos las fiestas patrias con tasas que hacen crecer nuestro dinero, la platita, como dice el presidente Rodrigo Paz. ¿Qué hay que hacer? Abrir un DPF, un depósito a plazo fijo en Banco Prodem y recibir 7% de interés a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. ¡Qué buena cifra! Hay que abrir este DPF y celebrar así este mes patrio y este mes paceño también. Si usted además es leal a las plataformas, tiene la posibilidad de tener más información, de garantizar mayores rentas cuando uno ahorra más. Mientras más se ahorra, luego más se recibe. Es una buena oportunidad que nos da Prodem y es una buena oportunidad para hablar de este nuevo tiempo, porque está con nosotros Cristian Jiménez, que tiene tantas facetas. Cristian, acá hemos hablado de varias facetas en el país, en el mundo, en la ciudad, y hoy hemos convocado tu mirada, tu curiosidad por lo que sucede en las redes. Gracias por estar en tu casa. Esta es tu guarida, Cristian. Muchas bien. Gracias. Sí, todo bien. Jorge, buenos días. Mil gracias por invitarme de nuevo. Un gusto estar aquí. Un gusto compartir siempre contigo. Jorge decía, tenemos que hablar más de las redes, del mundo digital, y hablar de redes puede quedar corto. Hay que hablar, me parece, del mundo digital. Hace poco has publicado un texto a propósito de eso, ¿no? Está entre tus curiosidades. ¿Te da miedo lo que está pasando como transformación? Me da expectativa, me da harta curiosidad, pero también miedo no, pero sí alerta, ¿no? El miedo más bien es como una forma en que te inmoviliza algo, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y te quedas petrificado y te viene encima algo y te termina aniquilando. En mi caso más bien es prender las alertas y decir qué está pasando acá, de dónde viene, cuándo empezó y qué se puede hacer frente a esto. ¿Y qué marco le das? Apuntamos a las redes, pero esto ni termina ahí ni comienza en las redes. Creo que la gran revolución es la revolución digital. Siempre digo que la primera revolución, la imprenta, nos cambió definitivamente la historia. Cuando llegó la radio se pensó que iba a sobreponerse a la prensa y no fue así. Cuando llegó la televisión se pensó que iba a sobreponerse a estos dos primeros soportes, prensa y radio, y no fue así. Pero mamita, cuando llegó la revolución digital, ahí sí que se movieron los pisos de estos primeros soportes, y con la revolución digital se abren nuevas eras que tienen que ver con esa gran posibilidad de recopilar información, de copiar, de transmitir, de emitir. Son distintas fases y hoy no sé si hay la suficiente distancia. ¿Cómo lo dibujas tú? ¿Cómo lo entiendes? Me parece que es una buena periodización la que haces partiendo de la imprenta, porque la imprenta revoluciona algo que es bien importante, la posibilidad de conocer. El conocimiento se expande y de alguna forma se democratiza con la aparición del libro y luego la prensa y lo que va a venir después. Y se masifica también, ¿no? Claro, que es justamente la posibilidad de democratización, que es lo que agiliza también los periodos revolucionarios y las guerrillas de independencia, sobre todo en el Cono Sur y América Latina. Creo que vivimos un periodo semejante, donde el ser humano está siendo de nuevo cuestionado y tiene que repensarse en un sentido, por un lado su ser, su humanidad, y por otro lado la forma en que comunica
sus afectos, por un lado a través de plataformas, y en el otro sentido cómo interactúa ya con una inteligencia artificial. Porque es la primera vez donde nuestros pensamientos ya no son solo nuestros, sino que el teléfono los lee, los registra y los acumula y los sistematiza para entregarnos lo que deseamos. Entonces eso hace que, si bien ya existía con la prensa cierto enfoque, ciertos intereses empresariales, económicos, que alimentaban una mirada del mundo, ahora esa mirada es cada vez más individual. Antes era un grupo social, una clase. Ahora es yo frente a mi deseo. Y me espejea el algoritmo, me espejean las redes. Y ahí es cuando surgen estos periodos de violencia, de conflicto, porque ya no somos tolerantes frente a la mirada del otro, pero ni siquiera frente a la mirada, sino frente a la palabra del otro. Está llegando en los próximos días como invitado a la Feria del Libro, invitado de la Embajada de Francia, Bruno Patiño. Patiño, dicen los franceses, pero es Patiño, de padre boliviano, madre francesa, y viene a visitarnos, y lo nombro porque tiene varios textos que hacen referencia a esto. Y en su último ensayo, que creo que está en proceso de traducción, habla de esto, de este efecto de la revolución, que me recordó lo que estabas diciendo, ciclo que es diferente pero no tan diferente. Con la imprenta llega una revolución que en su momento hizo temblar el mundo. En su momento un monje tenía que copiar la Biblia en 3 años y más de 3 años. Y de pronto con la invención de Gutenberg se pueden reproducir en 6 meses cientos de Biblias. Entonces esto crea el vértigo del acceso, de la reproducción, del acceso a la información que ha creado lo que Cristian dice. Poder acceder, poder confrontarse también, esto ha creado polémica, violencia, guerras, no es un lecho de rosas, crea violencia. Y hoy, como un nuevo ciclo, con otras características más vertiginosas, se está reproduciendo esto también, ¿no? Que es un acceso ilimitado, en principio gratuito. Al final vamos a terminar siempre en manos de empresas y de intereses económicos, pero da la sensación de que es gratuito, de que accedemos a la información y estamos ahí en la primavera del todo al alcance del dedo. No, como señalas, hay algoritmos que no solamente nos predeterminan, nos hacen odiar, apuntan a nuestra cólera, a nuestros sentimientos, ¿no? Tiene sus riesgos. Sí, aparte del peligro que entraña, porque se acaba de generar una campaña, obviamente pagada por alguien, impulsada por alguien o por alguna facción, entonces contra Argentina, ¿no? Primero, es decir, hacen foco en la selección argentina, en Messi, para atacar a la Argentina, ¿no? A los argentinos, que fue una cosa ferocísima. Y un amigo nuestro, Hugo San Martín, hizo una nota muy buena sobre esto. Ha sido una campaña a gran escala, una campaña de odio, y cundió toda América Latina, en una buena parte de Europa. Entonces, lo que dice Hugo, si esto se puede hacer a través del fútbol, lo que puede llegar a ser esto en la política, en la economía, en los países, con los candidatos, en las elecciones, es peligrosísimo, ¿no? Porque además el algoritmo, cuando tiene un contenido negativo, de odio, de confrontación, tiene un 70% más de aceptación de parte de los usuarios. Es verdad, pero esto ya viene sucediendo. Creo que más bien es un punto de llegada con la gran vitrina que fue el Mundial de Fútbol y con todo lo que se tejió alrededor de estas teorías de conspiración de las cuales justo hablaban hace un momento en el bloque anterior. Pero creo que uno de los pilares fuertes es que desde hace 10 años ya se habla de fake news. Hay estudios de economistas norteamericanos, premios Nobel, que han trabajado cómo la fake news afecta a la economía mundial y cómo eso termina posicionando gobiernos. En Uruguay hay una plataforma que se llama Debate Político, que ellos están trabajando mucho sobre reglamentación alrededor de las fake news y alrededor también de la posibilidad de entender la democracia
como un gobierno que ya está guiado a partir de cuestiones electrónicas, Twitter y algoritmos. ¿Por qué? Porque una fake news define una elección. Lo hemos visto con el último mandato de Trump, ¿no? Y lo hemos visto con la campaña en contra de Obama, inclusive, donde ya había atisbos de inteligencia artificial en la campaña, donde ya había prensa que se relacionó de otra forma con la información. Pero el punto importante, que también lo han hecho en Argentina, sobre todo gente ligada a una empresa llamada Vorterix, que tiene un estudio que dice que no importa tanto para el usuario si es una noticia inventada o verdadera. Lo que importa es cuánto te va a convencer. ¿Y cuánto te empatiza esta noticia? Exactamente. Sí. De ahí juega con lo más sensible que nosotros tenemos, que es la emoción y nuestros gustos ideológicos particulacia. Democracia. Ya se habla de democracia como uno de los fundamentos de este tiempo, ¿no? Esto que decía Jorge... Democracia, ¿no? Sí. Sin la D. Sí, democracia, de emoción, ¿no? Jorge hablaba de esta campaña contra Argentina que, claro, le enoja, y yo no la siento tanto, no porque no sea argentina, es porque a mí me llega Haaland, a mí me llega el Dibu, a mí me llega Bociña. ¿Por qué? Porque mi algoritmo está orientado a esto otro, o me llega información sobre el género de la crónica, o sobre zapatos, o sobre lo que yo he apretado como interés. Entonces, estos micromundos fragmentados, ¿no?, también nos meten en nuestras propias batallas, y el fenómeno de la fragmentación y el alertar nuestros sentimientos más fuertes forma parte de esto, ¿no? O sea, ¿qué te dice tu algoritmo? O a ti, tú que has estado en un taller de escritura, te llegará tu micromundo también. Cada uno tiene un micromundo. Sí, pero eso se acciona de otra manera. Es decir, a vos te llega un tuit que dice: Bolivia es el peor país del mundo. Así. A ver, apretás. En el momento que apretaste para leer esa noticia, ya el algoritmo te empieza a direccionar todas esas cosas. Y te empiezas todos nos enroscamos. Ya Haaland queda relegado a un segundo lugar. Claro. O comparten, ¿no? O comparte, pero vos ya viene una segunda y la apretás también, y ya una vez que te interesaste una o dos veces, ya el algoritmo te viene con todo. Como dijo mi mamá en su momento, ya me conocen, dice, ya saben qué mandarme, ya me conocen, y esa es una realidad hoy. Sí, pero creo que también hay que ver que en tanto haya compartimentación, segmentación y particularismos, es imposible construir una comunidad. Porque la comunidad se construye a partir de cosas compartidas. Comunes. Y eso genera democracia, y eso genera diálogo, y eso genera un proyecto político a futuro. Lo que estamos viviendo es de nuevo la faceta del divide y reinarás, pero a partir ya no de qué te doy, sino qué te gusta. Y qué te gusta eligiendo tú mismo. Eres tu propio hacedor de realidad, en términos muy literarios y muy de ficción, porque también el algoritmo genera una ficción de quién eres. Tú no apareces en las plataformas tal como eres, sino que te armas un avatar, te armas un personaje con el cual vas interactuando con distintos públicos. Construyes tu personaje. Claro, y una personalidad, por tanto. Por eso, cierta información te duele tanto y te cuestiona tanto y te implicas tanto y reaccionas. No es solo poner un like o no, o un corazón o un abrazo, sino que eso, como dice Jorge, ya refiere si estás de acuerdo o no, y el algoritmo sistematiza eso. Entonces segrega la información como para darte lo que sabe que va a generar dopamina en ti, felicidad, y decir, claro, yo estoy de acuerdo, vean nomás, esta información dice lo que yo ya pensaba. Exacto, refuerza. Hace 20, 30 años la comunicación más bien te hacía pensar. Levantabas la cabeza de la hoja y cuestionabas el mundo. Ahora te introduces en la pantalla porque estás feliz en ese espacio de... Te sumerges. De nadie te está cuestionando. Totalmente. Y el momento en que alguien te cuestiona es cuando surge la violencia. Hay una submersión, como titula otro libro de Bruno Patiño, que reitero estará en La Paz para la Feria del Libro, y creo que refuerza también esto que Jorge describía, nuestras polarizaciones.
Y algo que le preocupa a Jorge, a mí también. Si fuera solo un corazoncito, si fuera o corazoncito o dedito abajo, qué maravilla. No, hay expresiones de odio, se despierta la bestia que hay en nosotros. Claro. Y cuando uno empieza a ver, leíste los comentarios, yo digo, no me meto ahí, por favor, porque quiero estar tranquila, pero hay personas que se sumergen en los comentarios y ahí sí es el mundo del odio, de la polarización, de la agresión. Sí, porque Eso ya hay un también. desenfreno de la ira, hay un desenfreno incluso yo diría de la perversidad. Yo digo que, las redes sociales, al llegar al alcance de todo el mundo, siendo gratuitas y siendo que ni siquiera tenés que dar tu nombre, no tenés que, ¿viste?, hacerte socio de una red Te social. escondes en el anonimato. Ponés Josecito, claro, en el anonimato, Josecito 224 y participás toda tu vida y entras. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando se conoció cómo es la verdadera condición humana, con las redes sociales, ¿no? Y ahí te das cuenta de toda la ira, la agresividad, la intolerancia, el racismo, todo lo malo está dentro de las redes sociales. Y lo peor de todo es que es incontrolable. Es absolutamente incontrolable. Por eso vos me decís, en Montevideo alguien está estudiando. Sí, por más que lo estudie, si las redes sociales para hacerte socio, entre comillas, no te toman algunos requisitos, cualquiera entra, ¿no? Y ahora hemos entrado en una espiral de violencia dialéctica terrible. Como dice Hugo San Martín en otra parte de su nota, buenísima, las guerras ya no se libran en las trincheras ni en los campos de batalla, se libran en la mente de las personas. Por supuesto. Sin embargo, creo que es importante ver lo que está sucediendo ya a nivel de regulación en países de Europa y del Asia. China, para que tú tengas tu cuenta de TikTok, te pide que seas profesional, que hayas salido de la universidad. En distintos países de Europa, acaba de salir en Francia, pero ya había salido en Suecia, en Dinamarca y en Noruega, que se está restringiendo el uso de Facebook, Instagram y Twitter a menores de 12 años. Eso ya implica ciertas regulaciones. Ahora, es importante pensar las regulaciones en dos sentidos. Hay que ver cómo lo impiden, ¿no? Las regulaciones tienen que ver primero con el creador de la plataforma, porque la patente está afianzada en un sistema cultural y jurídico. No es lo mismo Estados Unidos que China o Taiwán o Singapur, pero al mismo tiempo las regulaciones tienen que ver desde el campo, por un lado educativo, que ya se ha visto en Francia, en Noruega y en Finlandia, para ver cómo impacta, por ejemplo, en la comprensión de lectura y en la capacidad de razonamiento verbal de los estudiantes. Dicho eso, ya hay formas de regular la actividad de los usuarios, horarios que se restringen ya desde el Estado. Hay un pero ahí, Cristian. ¿Quién regula? Los que regulan, porque las regulaciones no bajan del cielo. Hay también aparatos políticos y económicos que regulan. Cuando tú decías, se va a regular a los profesionales, yo digo, ¿y cómo? Yo carpintera, yo bordadora, ¿no tengo derecho a participar? Otro, hay menores de edad que usan el teléfono. Bueno, se restringe. Hay reportajes ya en Europa que muestran que en las tiendas igual te venden los teléfonos, pero es para mi hijito de 5 años, para tenerlo ahí sin que moleste. Sí, señora, ¿cómo no? Usted le va a dar esto, así como una pelota de colores, y te lo venden y no se acuerdan de las restricciones. Entonces hasta en la regulación podemos tener problemas. O cualquier persona mayor puede comprar un teléfono extra y luego se lo pasa a un chico. No hay problema, ¿no?, por eso. Creo que la dificultad es un punto de partida que nos tiene que poner a pensar en las variables que están en juego, tanto de la libertad individual como de la libertad colectiva. Por un lado, y luego cómo construyes el espacio público del Estado en cuanto a reglamentación de lo que va a consumir alguien o cuántas horas puede consumir para no atentar contra su salud mental, contra su bienestar emocional, o simplemente algo tan sencillo como restringir sus horas laborales y dispersarse, ¿no? Sin embargo, creo que es un debate que tiene que llevarse no solo a las calles y al espacio educativo, sino que también a la asamblea, por ejemplo, en el caso boliviano, ¿no? Porque es importante ver lo que sucede en otros contextos latinoamericanos, como la información, por ejemplo, en términos de consumo cultural,
música y películas, ya están apareciendo música generada por inteligencia artificial, que está ocupando puestos importantes en las listas de los más escuchados en Spotify y esas cosas. Sin embargo, al público no le importa que sea generado por inteligencia artificial. Simplemente empatiza con esa música y sigue apoyándola. Absolutamente. ¿No? Y ese es un siguiente paso. Claro. Disculpa, te interrumpo para citarte, porque tiene un texto muy interesante que ha publicado en Brújula Digital, ¿verdad, Cristian? Sí. Voy a leer las 5 últimas líneas, 10 últimas líneas. El efecto no imaginado es que mientras eso sucede, la inteligencia artificial, dice Cristian, aprende cada vez más y mejor a comportarse como un ser humano para dejar de simular y actuar conforme a los perfiles que recolecta y a las experiencias algorítmicas de las cuales también se nutre. Ojo, pasamos de esta reflexión sobre el algoritmo a la reflexión sobre nuestra convivencia con la inteligencia artificial. Concluye, Cristian. Este presente es complejo, contradictorio y riesgoso, pero implica pensar las nuevas formas del capital y de la acumulación de riqueza. En todo caso, queda claro que ahora sí, el ser humano, en tanto ser humano que consume, ha dejado de ser el receptor del mensaje y se ha convertido en el medio del mensaje. Y vuelvo a citar a Bruno Patiño para decir que hoy en esta economía nueva, pasamos a transitar de la economía de la atención, que es la moneda, ¿no? Como tú mismo señalas en tu columna, más allá de los hidrocarburos, sí, del metal, del oro, está como moneda nuestra atención, y con la inteligencia artificial la moneda va a ser nuestra curiosidad. Cuando damos un clic, cuando nos hacemos frente a nuestro teléfono un striptease diciéndole esto quiero, esto me gusta, no solamente nos ubican, nos dibujan, sino que luego hacen economía con nuestro tiempo, con nuestros intereses, con nuestras identidades y hoy con la inteligencia artificial, con nuestras curiosidades. Es, si no nos da miedo, por lo menos vértigo, ¿no? Es que lo que sucede con la inteligencia generativa es que empieza a pensar y a prefigurar escenarios a partir de todo el conocimiento que puede en segundos capturar de la red. Pero a medida que interactúas, es como si la fueras educando. Entonces ya te conoce, incluso modula la forma en que te va a responder, modula el tipo de información que te va a dar, dosifica la información de una forma determinada, pero... Tiene un comportamiento humano. Claro, totalmente. Claro. Y ahí, a lo que se está llegando, se pensaba que se iba a llegar esto alrededor de 2040, pero ahora se prevé que vamos a llegar a este escenario, que es la inteligencia general, el 2033. Mañana es eso. Sí, a la vuelta, porque ya es una inteligencia artificial que es capaz de sistematizar todo lo que las inteligencias artificiales hacen por sí solas individualmente. Es una gran red de inteligencias artificiales, donde ya no va a replicar, sino va a generar por sí misma un pensamiento propio. Y esto se está probando mucho en el campo de la medicina, por ejemplo. Hay una empresa que se llama NVIDIA, que genera estos chips de los teléfonos, y ellos están aplicándola para ya resolver y testear enfermedades sin necesidad de ir al médico o consulta clínica en un consultorio individual. ¿Por qué? Porque sistematiza la patología, la relaciona con casos precedentes, ve tus medicamentos, tu tipo de vida y ya te arroja un diagnóstico. Pero eso lo hace en cuestión de 5 minutos. Lo mismo sucede con proyección de riesgo medioambiental. Lo mismo está sucediendo en el terreno educativo. Ahora, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Seguimos alimentando la inteligencia artificial? Ahora ha estallado la noticia de que muchas empresas de inteligencia artificial están comprando librerías de segunda mano para alimentar a la inteligencia artificial. Mira. Porque esa información si no se perdería. Pero el inciso en eso es que una vez que el libro es escaneado, es quemado. No regresa a una biblioteca pública. Termina de ser patrimonio, entonces se apropian de ese. No regresa al circuito comercial, nada. Para que lo tengan ellos únicamente. Para que lo tengan, ahora, exactamente. Como las hogueras de libros en su momento. ¿Ah? ¡Qué locura! Ahora, pregunto, sí, ¿cuántas empresas de inteligencia artificial hay? Por ejemplo, Gemini, ChatGPT, ¿cuántas más o menos puede haber? En este momento hay más de 30.
Perfecto. Que están desarrollando. Hay más de 30. Sí. ¿Sabes lo que va a pasar? O que ya debe estar pasando, ¿no? Que todas se van a devorar unas a otras. Porque lo que tenga, todo el contenido de Gemini va a ser, ¿cómo se llama? Absorbido también por las 29 restantes. Claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces, ahí va a haber una guerra entre ellas, entre esas empresas. Y un riesgo de Porque finalmente... Perdón, Jorge, y un riesgo de nuevo monopolio, ¿no? Claro, es decir, sobre todo eso. todo lo que esté al alcance de Internet, todo lo que esté metido dentro de Internet, todas van a poder ir y abrevar, ¿o no? Sí, yo digo 30 que son las que nos relacionamos, que esas son más verbales, ¿no? Pero hay otras 1000 que generan películas, generan música, generan imágenes y generan periodistas, ¿no? Hay uno, lo pueden seguir, apellido Echenique, es un historiador que da las noticias, pero es una inteligencia artificial. Eso es un producto argentino. Lo que quiero decir es que hay tantas formas de inteligencia artificial que hasta ahorita no las podemos vislumbrar, porque ayer mismo salía Elon Musk diciendo que va a ser su versión hasta final de año de la Odisea, porque no le parece que la de Nolan sea correcta históricamente, pero la va a hacer con inteligencia artificial. Eso en el mundo de... Qué notable, ¿no? Porque es la segunda vez que escucho que la Odisea es una película maravillosa, pero que no responde a la historia original. En todo caso, que está en riesgo, se me quedó esto de los libros y la hoguera, la nueva hoguera de libros hoy, es que las instituciones que están en riesgo son, por supuesto, los medios, ¿ah? Esto es una pieza arqueológica. Los medios tradicionales, radio, prensa, televisión, somos unos monolitos en Tiahuanacu. Y viviremos en la medida en que podamos convivir con esta nueva ola, ni tan nueva. Y lo segundo es que lo que está en riesgo, además de los medios, son las bibliotecas, las universidades, es decir, bases de esta civilización que tiene que pasar a otra etapa, donde hay un retorno a la oralidad. El cambio es brutal, chicos. Y yo creo que ahí tenías razón cuando decís, en vez de bibliotecas, pensar a nivel de patrimonio. Porque no solo es el libro, también es la arquitectura, también es la pintura, también es la fotografía. Porque básicamente hay plataformas como Roblox que generan vivienda para que tú vivas en un mundo virtual. Y estas están fundadas en Guatemala, sobre todo en Centroamérica. Y estas viviendas virtuales ya tienen costos que rondan los $50,000, $500,000. Pero es para que tú vivas de forma virtual en un espacio sincronizado, ¿no? Y creo que ese es el gran problema ahorita. Pensar la difícil convivencia entre un mundo real, todavía tangible, material, y un mundo virtual. La inteligencia, ¿no? La inteligencia artificial, el conocimiento que nos otorga, la sistematización de una demanda que le damos y lo que nos responde, y la posibilidad de atentar contra la creatividad humana, ¿no? Dado que si yo le doy un prompt y le digo, escríbeme una novela como si yo fuera tal persona y que tenga estas características, en 1 minuto me entrega la novela. Lo que a alguien le puede costar 3 años de su vida. Frente a eso, la respuesta vuelve a ser la misma, ¿no? ¿Cómo educamos? ¿Cómo generamos pensamiento crítico? ¿Cómo equilibramos todavía la capacidad del ser humano para crear y prefigurar su futuro? Como no perdemos la chaveta, ¿no? Y luego para conectarnos entre nosotros. Porque es muy lindo estar conectado en la red e interactuar con un montón de plataformas, pero ya no interactúas en la calle, en el café, en la universidad. En la mesa, es difícil ya conectarse entre nosotros, ¿no? Claro. Es un mundo paralelo y está lo otro, que lo aprendí en el programa Contextos Salvajes del colega Ricardo Bajo, donde nos ponía sobre la mesa un reportaje muy interesante sobre los centros de información que tienen, por ejemplo, en Chile, donde hay una afectación real, preocupante, vertiginosa a este mundo que llamamos real, porque para tener estos productos, para hacer funcionar la inteligencia artificial, hay que gastar mucha energía, se consume energía, se produce, hay que enfriar máquinas, hay que entrar en procesos que utilizan
energía, calor, hay que enfriar con Claro, agua y para tener tema agua industrial hay que detrás. afectar al planeta. Y claro, hay empresas, lo decía este reportaje al que hago mención, dicen, sí, tenían que plantar árboles, miren cómo están los árboles, unos árboles medio chamuscados ahí, no cumplen las promesas. Esto tiene que ver con preocupaciones de la materia, Lo que del creo planeta que también. entre las inteligencias artificiales que hay, que dijimos 30 o pueden ser muchas más, no va a haber una competencia sana. No es como, viste, es decir, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Inca-Cola o yo qué sé, cola. Va a haber una guerra, Sí. una guerra de IAs. Y perdón, porque ya nos tenemos que ir, las colas también se las compran. Hay una empresa que compra la Coca-Cola, la Inca-Cola, la Pepsi-Cola y todas las Coca-Colas y las colas, y yo me las compro, como ha sucedido con la cerveza. Una empresa que te compra todas las cervezas, pues lo mismo ha sucedido en el mundo Sí, digital. pero estas no se van a comprar, ¿Tu conclusión para se ello? van a invadir. Creo que el tema final, más que una conclusión, sería, retomando un poco lo que dices a partir de la investigación de Ricardo Bajo, es cómo eso afecta al mundo del trabajo, cómo nuestros oficios y profesiones están siendo transformadas también. Solo por poner un ejemplo rápidamente, hay robots que van a cumplir las funciones de amas de casa, empleados domésticos. Se pensó que en algún momento se iba a vender ese robot. Ahora se está alquilando. ¿Se alquilando por $400 mensual. Qué locura. Eso quiere decir que ya se ha puesto un techo al salario del trabajador del hogar. Mira qué fenómeno económico. Bueno, interesantísimo. ¿Volvemos? Volvemos. Linda Gracias. conversación. A usted las gracias por habernos acompañado. Ahora descanse, no se preocupe. Sábado, domingo. Lunes volvemos a ocuparnos y a traerle temas interesantes. Lindo sábado y domingo. Buenos Aires, centro de la paz, Achachicana.